unos abacos y unas tablas, el auxiliar. ¿Lo tienen a mano? Hola. En foto, Inge. Sí sería conveniente que saquen por lo menos de las normas ASTO, porque vamos a hacer un ejemplo de esto, por favor. ¿Bien? Y tienen que tenerlo a mano porque aprendan a clasificar. Bueno. Entonces vamos a hacer clasificación de suelo. Como ya hicimos la granulometría, que es básico para determinar datos, ¿no es cierto?, para poder clasificar el suelo, y también límite de Aterberg, o sea que el límite líquido, el límite plástico e índice de plasticidad son la parte base para poder clasificar el suelo. Bien, entonces, obtenidos esos datos, y entonces vamos a empezar a clasificar los suelos. Clasificar un suelo es un proceso, ¿no es cierto?, de gran complejidad por la variedad que tiene el suelo, porque está formado en forma natural, y entonces en la clasificación se ha pretendido agrupar algunos tipos de suelos que tienen características similares. Entonces, esta agrupación, lógicamente, depende de la institución en que haya hecho este tipo, digamos, de grupos de suelos para poder identificar y más o menos a priori dar ya las características físicas de ese suelo. Entonces, las instituciones, ¿no es cierto?, que se encargan de dar normas, entonces cada país tiene su norma. Así también podemos ver, por ejemplo, acá tenemos primeramente hablaremos, los sistemas de clasificación pueden ser, uno de ellos, sistema de clasificación de suelo solamente basado en la granulometría. Aquí no toca la parte de las propiedades plásticas del suelo. Ahora, en la parte, digamos, donde ya se toca justamente la granulometría y las propiedades plásticas del suelo, son las normas ASTO, que es la Asociación Americana de Agencias Oficiales de Carretera y Transportes. Esta norma está más aplicada, esta es una norma norteamericana, por si acaso. Esta norma está más aplicada en nuestro medio para obras viales, ya sean carreteras, calles, aeropuertos, parqueos, todo lo que es estacionamientos, todo eso se hace dentro de las normas ASTO. Y el sistema ACTM es la American Society, también una norma norteamericana, y en realidad es el que da, casi todas las normas están basadas en estas normas. También entonces nosotros vamos a clasificar la norma ACTM, es idéntico a las normas SUB. Esta norma SUB significa Sistema Unificado de Clasificación de Suelos. Esta norma se emplea para clasificar los suelos dirigido justamente a la parte de obras de arte. Que hoy digo, obras de arte se llaman, por ejemplo, tanques, alcantarillas, puentes. También, también se emplea para edificaciones, digamos, como ser edificios, todo lo que es relativo al cálculo de fundaciones. Después tenemos el sistema de la FAA, es la Agencia Federal de Aviación. Esta es una norma que también norteamericana, adoptada por la Fuerza Armada, ¿no es cierto?, de Estados Unidos. Pero este es en nuestro país es un uso muy esporádico, solamente a veces cuando vienen a hacer algún trabajo específico de la DEA o de la Embajada Americana, entonces piden este tipo de clasificación, pero generalmente casi no. Después tenemos el sistema del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que es el método USDA. Entonces, también en nuestro medio no lo manejamos, pero sin embargo es conveniente conocer el tema. El que más manejamos es ASTO, ACTM y SUB. Y también otros países como Argentina, en las normas IRAN, después que los brasileños EBR, la norma alemana, la norma DIN, en fin, cada país tiene su norma, o sea, aplicado justamente a la región y a digamos, donde los suelos son diferentes de un país a otro. Entonces, tienen sus propios. Lógicamente son copias a veces de algunas normas, pero con una pequeña variante. En el caso nuestro no tenemos normas.
Bien, sin embargo, como repito, aplicamos ASTO, SUB, que es la misma de la CTM, es lo que más manejamos. Bueno, entonces ahora vamos a ver primeramente la clasificación de acuerdo a las granulometrías. No toma en cuenta la plasticidad del suelo. Entonces el sistema, en este caso el primer sistema que estamos viendo aquí, son los más usuales en nuestro medio también, por eso puse esto. En la clasificación internacional, este sistema fue desarrollado en Suecia. Entonces acá, por ejemplo, aquí está en 2 milímetros a 0,2 milímetros, es arena gruesa, de 0,2 milímetros a 0,02, arena fina, de 0,02 a 0,002 limo, y de 0,002 a 0,002 arcilla. Y todas partículas menores, estas son arcillas coloidales. Así lo clasifica este sistema, que es la clasificación internacional. Ahora la clasificación MIT, este es del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Esta clasificación a los materiales los divide en tres tipos. Por ejemplo, la arena gruesa, media, fina y gruesa. Aquí están en milímetros, estas son las partículas de 2 a 0,6 milímetros, a 0,2, a 0,06, etc. Todo está en milímetros. Entonces, por ejemplo, el limo igualmente, el grueso, medio, fino. La arcilla también, gruesa, media, fina, coloide. Todas las partículas menores a 0,002 son coloides. Después tenemos la clasificación triangular, que es esta. Igualmente aquí no está tomando en cuenta la plasticidad. Esto fue adoptado por la Federal Highway Administration de Estados Unidos también. Entonces, aquí tenemos los porcentajes de arena, los porcentajes de arcilla y los porcentajes de limo. Bueno, estos números que ven aquí es el campo donde cada suelo está nominado aquí en esta referencia. Por ejemplo, si la intersección de los puntos con los porcentajes que pasa la arena, más los porcentajes de arcilla y los porcentajes de limo, intersectamos un punto, ¿no es cierto? Si son perpendiculares a esto, ¿no es cierto? Vamos a tener que intersectar este punto para cada tipo de suelo. Si cae aquí, por ejemplo, en el punto 1, directamente nos fijamos aquí, significa arena. Si cae en el punto 2, digamos, entonces va a ser arena limosa. Si cae en el punto 3, tenemos limo arenoso. Y así, entonces intersectamos. Entonces la suma de los tres, arena, limo y arcilla, forman un 100% y por tanto tiene que coincidir el punto, ¿no es cierto?, en algún punto de cada campo que está establecido aquí. Es el clasificación triangular. Después los brasileños también tienen otro triángulo, otros países también tienen, entonces lógicamente varía un poco de uno a otro. Bien, ahora también hay otro, digamos, por ejemplo, ¿en qué caso se utiliza esto? Por ejemplo, cuando dosificamos materiales, si alguien nos pidiera, por ejemplo, arena, o bien, supongamos arena arcillosa, estaríamos en campo 5. Entonces tenemos que encontrar un cierto porcentaje de arena, un porcentaje de arcilla y otro porcentaje de limo, y intersectamos el punto, entonces ahí tenemos lo que nos piden, arena arcillosa, o la necesidad que nos piden. No siempre en la zona, digamos, de explotación de un banco de agregados tenemos el suelo que queremos, a la vez hay que dosificar. Pero también se puede hacer un planteamiento de ecuaciones. Supongamos tenemos un suelo donde va a requerir, por ejemplo, que sea 3 o 4 tipos de suelos y queremos obtener un volumen de cada uno de ellos, entonces planteo un sistema de ecuaciones que nos va a dar 4 ecuaciones y 4 incógnitas. O si no, 3 ecuaciones, 3 incógnitas. Entonces podemos determinar que de cada uno el porcentaje requerido, ¿no es cierto?, en volumen, por si quieren en peso. Entonces se
plantea las ecuaciones y se resuelve esa ecuación y nos va a dar la cantidad de material de cada banco para obtener la muestra que yo quiero determinar. Entonces, como tarea de este capítulo, tienen eso, por favor, anótenlo. Vamos a usar de todos modos, en la biblioteca hay estos libros, porque no estoy dando algo que no existe. Entonces, pueden poner, por ejemplo, resolver mediante sistema de ecuaciones los sistemas de ecuaciones para obtener una mezcla requerida. Eso lo van a encontrar en el libro Mecánica de Suelos y sus aplicaciones. En Homero Pinto Caputo, tomo 3. Ingeniero, ¿podría repetir, por favor, para una mezcla? No escuché la última parte. Ya. Realizar un sistema de ecuaciones para una mezcla requerida. Por ejemplo, como les dije, ¿no es cierto? En la tablita esa que está, digamos, por ejemplo, un suelo, una arena limosa, pero para arena limosa, si usted tiene solamente arena, tiene limo, tiene arcilla, entonces, ¿qué proporción le va a echar para tener arena limosa? No siempre, digamos, el suelo del banco que usted va a explotar es la ideal que usted requiere. A veces hay que hacer mezcla. O en su defecto, si usted tiene una chancadora, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? La chancadora que hace, mediante el cernido o el tamizado que hace, separa las partículas de, qué sé yo, partículas de media, otro será de 3/4, otro de, en fin, de diferentes diámetros. Tienen montones aparte. Entonces, si usted va, por ejemplo, a pedirle a la chancadora, quiero una capa base que tenga esta granulometría. Le va a dar, según esos 4 tipos de material, la capa base, y están los diferentes porcentajes. Entonces, él tiene que entrar a esa faja de especificaciones. Ustedes ya lo vieron eso también en material de construcción. Hay una faja, digamos, ¿no es cierto?, de especificaciones, y él va a entrar a esa faja. Usted tiene que entregar el material con esa clasificación. Entonces dice, bueno, te plantea el sistema de ecuaciones, va a decir, bueno, tengo que poner, qué sé yo, medio cubo de material de media pulgada, ¿no? De repente otro de 3/4 y otro de, en fin, de las medidas que requiere. Para eso se utiliza este sistema de ecuaciones. Cuando está usando, por ejemplo, cuando está diseñando un pavimento flexible, por ejemplo, cuando utiliza, por ejemplo, ahí va a requerir la especificación, le va a decir, para hacer una mezcla asfáltica necesitamos este tipo de granulometría, es decir, que la malla número tanto pase tanto, que la número tanto, en fin, especificaciones técnicas. Ahí se plantea el sistema de ecuaciones. Como tiene agregado diferentes tamaños, usted lo que hace es la mezcla. Ahora, si no quiere hacer eso, ¿qué va a hacer empíricamente? Va a tener va a empezar, que sea 1 kilo de tal material, otro 2 kilos, 3 kilos, es una mezcla, homogeniza, luego lo va a mezclar y luego va a hacer el tamizado y va a determinar la curva granulométrica. Entonces, en ese caso uno puede, digamos, hacer este tipo de dosificaciones usando sistemas de ecuaciones. Justamente en ese libro está ahí un ejemplo, que lo vamos a buscar en la parte de, justamente de la parte de estado donde está la granulometría, y lo van a buscar y van a encontrar la mezcla que ustedes requieren. En forma triangular lo mismo, ¿no es cierto? Ustedes van, como les decía, de la arena, de la arcilla, etcétera. Entonces ustedes van a buscar ese material y van a encontrar el tipo de material que requieren. Ingeniero, disculpe, ¿cómo dijo que se llamaba el libro y el autor? Ya, Mecánica de Suelos y sus aplicaciones. Autor: Homero Pinto
Caputo, con C, Caputo. Son 3 tomos. El tomo 1, que es la parte de lo que estamos avanzando en los suelos 1. Tomo 2, concierne la mecánica de rocas y bueno, y todo lo que es estabilidad de taludes. Y el tomo 3 es un solucionario. Ahora, si no lo consiguen, por favor, no sé si la fotocopiadora que está aquí frente al laboratorio de ingeniería civil, ahí abajo de la escalera había una fotocopiadora, ahí dejé yo una copia justamente de este libro, que pueden conseguir porque les va a servir para suelo 1, suelo 2, y además les va a servir para fundaciones ese libro. O sea, hay de solución de problemas, estabilidad de talud, hay un montón de cosas, resueltos, problemas resueltos. Ingeniero, una pregunta. ¿En la biblioteca también podemos encontrar el libro? No, claro, está en el libro en la biblioteca. Yo no he dado ningún libro que no esté en la biblioteca. Todo lo que tenemos en la biblioteca está en la bibliografía. Está en la biblioteca. Bueno, gracias. O si no, también la fotocopiadora debe estar trabajando, supongo, no sé. Pero ahí está también un ejemplar que dejé para que fotocopie. Tanto del suelos 1, dejé también una fotocopia para que saquen fotocopia del manual de laboratorio, de ejercicios de laboratorio, y dejé el solucionario de Homero Pinto Caputo, el tema que le estoy diciendo. El tomo 3, parte práctica. Bien. Eso es bien útil para que vean, porque a veces, ¿no es cierto? Casi la mayoría de los laboratorios lo que hacen es hacer empíricamente, toman una porción de una muestra, otra muestra, y hacen una mezcla, bueno, y determinan a ver qué les dio con las mezclas. Y si no entra en las especificaciones que le han dado, entonces hacen otra vez la mezcla, ¿no? Así sucesivamente hasta encontrar la cantidad adecuada. Pero eso podemos obviar si tenemos, como le decía, diferentes montones con diferentes diámetros. Entonces lo que hacemos es plantear un sistema de ecuaciones y lo resolvemos, y eso nos va a dar la cantidad exacta que tenemos que echar de cada uno, de cada tipo con diferentes diámetros, para hacer una mezcla que nos va a dar la clasificación requerida. Por ejemplo, aquí fíjense, si nos dice limo arenoso, por ejemplo, o arena limosa, este es el 2, entonces vamos a tener que, el 2, entonces vamos a tener que obtener materiales, ¿no es cierto?, que se lleva un tanto por ciento de limo. Siguiendo estas líneas, vamos por aquí, supongamos que sea 10%, vamos por un punto de aquí, después que se lleva arena un tanto por ciento, estará entre 70 y 80%, bajamos aquí un punto, y finalmente la arcilla. Entonces nos tiene que coincidir en un punto, porque la suma de los tres nos tiene que dar 100%. Entonces, siguiendo estas paralelas de estas líneas que ven acá, vamos a interceptar un punto. Listo, vamos a clasificarlo utilizando este triángulo. Ahora, si queremos utilizar el sistema de ecuaciones, nos planteamos de cada uno, ponemos una cierta cantidad y hacemos la ecuación y resolvemos. Bien. Ahora vamos a ver, lo que más se utiliza es el sistema de clasificación según ASTO. En este sistema de clasificación de suelos, estamos usando justamente, si se fijan aquí, la malla número 10, la número 40, 200, y las propiedades plásticas, el límite líquido y el índice de plasticidad. Y para conocer el índice de plasticidad tenemos que conocer el índice plástico. Y además después vamos a calcular el índice de grupo. Entonces nos va a dar al grupo que corresponde al suelo. Bien, entonces en este sistema ASTO los suelos se dividen en dos partes fundamentales. Uno que son suelos gruesos y suelos finos. Esta es la raya divisoria de los dos grupos. Entonces lo primero que hacemos para poder entrar
Para clasificar un suelo, de entrada, ¿qué datos tenemos que tener? Los diferentes porcentajes que pasan en la malla número 10, 40, 200 y las propiedades plásticas. Y luego nos fijamos, lo primero que vemos es cuánto por ciento pasa en la malla 200. Si pasa menos del 35% en la malla 200, entonces tenemos suelos granulares. Pueden ser un suelo A1, A3, A2. Pero cada grupo tiene subgrupos, A1A, A1B. Aquí tiene A2, A2.4, A2.5, A2.6, A2.7. Y si son más del 35% que pasa la malla 200, entonces tenemos materiales limo-arcillosos, materiales más finos. Entonces tenemos el A4, A5, A6, A7, A7.5, A7.6, que son los subíndices, subgrupos de la 7. Bien, entonces lo único que se hace es hacer coincidir las casillas para que podamos clasificar un suelo. La anterior clase hicimos con ustedes una granulometría, ¿se acuerdan? Vamos a usar esa granulometría y las propiedades plásticas le doy, entonces vamos a clasificar el suelo. Busquen su ejemplo que les di en la anterior clase. ¿Lo tienen? Sí, Nero. Ya. Entonces, fíjense, en la número 4 es el 90%, ¿no es cierto? En la número 10, 85. En la número 40, 75. En la número 50, 60. En la número 100, 35. En la 200, 31. ¿Sí? Eso ya lo tienen. Ahora les voy a dar las propiedades plásticas. Eso no tenían, pero ahora les voy a dar. Pongan el límite líquido igual a 37%. Límite plástico, 25%. Vamos a suponer que es un suelo arena limosa, por así decirlo. Porque nosotros, eso estoy diciendo una clasificación visual, pero con la clasificación voy a saber recién si es arena limosa o qué tipo de suelo es. Esto solamente es una descripción visual. Descripción de arena limosa, color, rojiza o el color que tenga la naturaleza. Siempre en estado húmedo, no en seco. ¿Bien? O sea, el color siempre se le da en estado natural. Bien. Entonces con eso, con los valores que les di, van a calcular el índice plástico, que es igual al límite líquido menos el límite plástico. Entonces va a ser 37 menos 25, nos da 12. ¿De acuerdo? ¿Ya está? ¿Qué dijo que se llama ese dato? Índice plástico. IP. Eso es la diferencia entre el límite líquido menos el límite plástico. Eso es índice de plasticidad. Nos da 12. Entonces tenemos todos los datos para clasificar el suelo. Ahora vamos a empezar a clasificar. Utilicen el cuadro número 10. Vamos a empezar con la malla número 4. No, número 10. Entonces empezamos con el A1, con aquí, en este suelo. Pongan A1A. Vamos a ver si corresponde o no corresponde. Entonces, vamos a empezar a verificar lo que nos dice aquí. Análisis del cernido, porcentaje que pasa. La malla número 10. Dice 50 máximo. ¿Cuánto tenemos del porcentaje que pasa en la malla número 10? 85. Entonces, aquí nos está dando una condición, ¿verdad? Nos está diciendo 50 máximo. Por aquí tenemos 85, entonces pasó y por tanto no corresponde a este grupo. Nos pasamos al siguiente. A1B. Aquí en la número 10, cualquier valor porque está en blanco. Era el número 40,
50 máximo. Ahora nos fijamos en la número 40. Tenemos 75. En cambio aquí solamente nos dice 50 máximo. Aquí tampoco, no nos corresponde a este grupo. Pasamos ahora a la 3. En la 3 dice, bueno, que 40 sea 51 mínimo. La 40 está bien, 75. Ahora nos pasamos a la malla número 200. Aquí nos dice 10 máximo. Y tenemos aquí 31. Entonces tampoco corresponde esto. Luego nos pasamos aquí a la 2. Tomamos la 2.4. El número 10, la 40 está en blanco, admite cualquier valor. El número 200 dice 35 máximo. Aquí tenemos 31. Entonces, hasta ahí verifica. Ahora, empezamos a chequear las propiedades plásticas. Cuando dice características de la fracción que pasa la malla número 10, ¿qué significa? Para hacer el límite, el límite líquido, el límite plástico, se hace con la muestra que pasa la malla 200. Perdón, la malla número 40. Por eso dice, fracción que pasa la malla número 40. Entonces, ahí sacamos el límite líquido. El límite líquido, en este caso, ¿cuánto es? Estamos aquí en el A24, ¿verdad? Entonces, en el A24 nos dice que el límite líquido debe ser máximo 40. Aquí límite líquido tenemos 37, hasta ahí coincide. Ahora verificamos el índice de plasticidad. Dice que debe ser 10 máximo, aquí tenemos 12, y por tanto tampoco está en este grupo. Ahora nos pasamos a la 2.5. Aquí 35 máximo corresponde a ese grupo. Ahora, ¿qué nos dice? El límite líquido va a ser 40 máximo. Hasta ahí cumple. Ahora, el índice de plasticidad nos dice 11 mínimo. Perdón, estamos en la 5, ¿no? Aquí dice 10 máximo, en el A2.5, entonces tampoco cumple. Por tanto, tampoco corresponde eso. A ver, creo que estamos equivocados. Repitamos, aquí el A2.5. En el A2.5, 35 máximo. Hasta ahí, hasta acá, está bien. 35 máximo. Ahora, el límite líquido nos dice 41 mínimo, el límite líquido. Por tanto, tampoco que nos dice 41 mínimo. El líquido tenemos entonces nosotros solamente 37, entonces no entra. Entonces nos vamos a A2.6. En el A2.6, entra todo esto, está bien, cumple acá. Nos dice que el límite líquido debe ser 40 máximo. Aquí nosotros tenemos 37, entonces está bien. Es el A2.6. Era A2.6. Entonces, hasta ahí cumple. Entonces tenemos ahora el límite líquido decía que era el A2.6, 40 máximo, está bien. Ahora dice que el índice plástico debe ser 11 mínimo, nosotros tenemos 12. Entonces también entra, porque 11 pide como mínimo, pues ya nosotros tenemos 12. Entonces corresponde aquí. Entonces hasta el momento tenemos A2.6. Ahora, el índice de grupo tenemos que verificar. Aquí nos dice que debe ser 4 máximo. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, verificamos lo siguiente. Hasta ahí coincide, pero tenemos que chequear con el índice de grupo. Dice es 4 máximo. Entonces, nos tiene que dar esto, ya sea 0 hasta 4 máximo. Si nos da 5, ya tampoco nos correspondería. Vamos a verificar ahora. Entonces el índice de grupo vamos a utilizar, hay dos formas de evaluar.
Eso es con la fórmula y con un ábaco. Pero primeramente vamos a hacer por la fórmula. Entonces, bueno, entonces tenemos un verificador aquí. Aquí vamos a verificar. La fórmula es esta. Anótenlo, por favor. Perdón, 0,2 por A, más 0.005 de A por C, más 0.01 de B por D. Bueno, entonces vamos a clasificar. Tiene que darnos el índice de grupo. Los valores que se obtienen de aquí siempre están expresados en enteros positivos. Ahora vamos a definir qué es índice de grupo. El índice de grupo es un indicador que sirve para hacer comparaciones de los diferentes tipos de suelos dentro de un mismo grupo y se describe dentro de un paréntesis con un número entero positivo. Pues lo redondeamos y además expresamos en entero positivo. Entonces, para poder calcular, dice porcentaje de material más fino que la malla 200, mayor que 35, pero no mayor a 75. Entonces, esto de 35 a 75 es 40. Entonces, aquí estamos dando A va a ser igual, menor o igual que 1, menor o igual que 40. Entonces, él no puede pasarse a ser menos de 1, ni tampoco más de 40. Porque de 35 a 40, perdón, de 35 a 75 es 40. Entonces, calculen a ver, ¿cuánto por ciento pasa la malla 200? 31, ¿no es cierto? Aquí, ¿qué dice? Tienen que saber, si me dice 35, no está llegando, vamos a llamarle a este índice, vamos a llegar al límite inferior, llamémosle, este es el límite superior. Entonces, no está la condición que nos da, dice que debe ser 35%, pero no mayor a 75. En este caso solamente tenemos 31. No llega a esto. Por tanto, A es directamente 0. A en este caso es 0. Ahora para B, porcentaje de material que pasa a la malla 200 mayor que 15, pero no mayor a 55. Igualmente, de 15 a 55 es 40. Entonces tiene que ser comprendido entre 1 y 40. Entonces aquí calculamos, porque tenemos 31. Entonces va a ser 15 menos 31. ¿Cuánto da? ¿16? Menos 16, ¿verdad? Pero se toma entero positivo. Digo entero, porque si no se hubiera dado, por ejemplo, 15.5, entonces redondeo a 15. Si me da, digamos, de 15.6 a 16, así. Se redondea. Como está dando negativa, entonces lo vamos a redondear directamente a 16. Positivo. Entonces, D vale 16. Ahora pasamos a calcular C. Está aquí. C dice, límite líquido mayor que 40, pero no mayor a 60. Entonces, de 40 a 60 es 20. 1 menor o igual que C, menor o igual que 20. Entonces, no puede ser menor a 1, ni tampoco más de 20. Entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Cuánto vale el límite líquido? 37. Tenemos 37. No llega al límite inferior. Por tanto, directamente C es 0. C es 0. Pónganse 0. Ahora D. Índice plástico mayor que 10, pero no mayor a 30. Igualmente es de 1 a 20. En este caso, ¿cuánto vale el índice plástico? 12. 12. Entonces tenemos que decir 10 menos 12 nos da menos 2. Pero lo ponemos entero positivo, es 2. Bueno, con eso reemplazamos aquí en la fórmula 0,2 por 0. Hagan el cálculo, por favor. 0,2 por 0, más 0.005 por 0,
y por 0, también es 0. Más 0.01 de B ¿cuánto valía? B vale 16. 16 por D. D vale 2. ¿Cuánto les da eso? 0,32. 0,32. 32. Entonces, como no llega a 0,5, redondeamos, lo hacemos 0. Entonces, índice de grupo es 0. ¿Ok? Muy bien. Entonces, volvemos a la tabla y nos dice que el suelo es A26, índice de grupo 0. Aquí tenemos 4. Entonces sería un suelo A26 con índice de grupo 0. Hasta ahí está bien, ¿cierto? Entonces cumple. Entonces nuestro suelo es A26. Pero ahora nos vamos a fijar, aquí nos dice, nos vamos aquí, tipos usuales de materiales constituyentes significativos. ¿Qué es lo que tenemos aquí? A ver, si ustedes ven en su granulometría, ¿qué tenemos? ¿Tenemos grava o no tenemos grava? Todo material que queda retenido en la número 4 se considera grava. No se olviden eso. Aquí tenemos 10% de grava. Porque por eso les dije siempre que deben poner la malla 4 a 10, 40, 200 y base. Y 100 también se pone base. O sea, la grametría que les di, o sea, la grametría que hemos hecho está para clasificar. Ponemos 40, 10, 40, 50, 100 y la 200. Con eso es suficiente para cualquier sistema de clasificación. Bien, entonces, ¿cuántos tenemos? Tenemos grava, ¿cierto? 10%. Bien, entonces quiere decir que es grava. Tenemos limo y arcilla. ¿O no tenemos? Solo limo. Tenemos arcilla, pues. Porque estamos hablando del límite de limo arcilla. Y limo también tenemos. ¿Por qué? Porque anteriormente dijimos, ¿no es cierto? Todo lo que queda retenido el número 4 es grava. De la 4 a la número 100, arena. Y todo lo que es menor a 200 es arcilla. En este caso, fíjense en la 100, ¿cuánto es? El porcentaje que pasa 35. Tenemos limo también. Entonces, nuestra clasificación ya lo sacamos acá. La mayor cantidad de materia que es preponderante en nuestro suelo es arena limosa. Con arcilla y grava. Siempre se pone el material de mayor cantidad que hay. En este caso es bueno, esto que nos dice clasificación en general como subbase. Para eso, para materiales como subbase, excelente a bueno. Un suelo bueno. Para utilizar como subbase. Bueno, entonces hasta ahí entendieron. Ya, ahora vamos a verificar el índice de grupo mediante el ábaco. Este a ustedes les envié también la figura, fíjense, tienen este esquema, solamente que aquí un pequeño error. Aquí 16 y 18. Aquí hay esta parte de error, en esta parte. En vez de 12, aquí es 14. Aquí es 16. Es el error. Bueno, fíjense la ecuación que les di, decía
menor o igual que 15, no mayor o igual que 55 para encontrar B. ¿No es cierto? Son las mismas especificaciones que está diciendo la ecuación. Aquí decíamos el límite líquido que sea mayor a 40, pero no mayor a 60. Entonces, también esto es para encontrar los valores de D y valores de C. Entonces, o sea, la ecuación que vimos está representado en este por aquí. Esta raya, fíjense, el porcentaje pasa a la malla 200. Y además de que con este coincide el índice plástico para dar valores menores o iguales que 10. De aquí eso, y es 12, y 14, tenemos el valor, en este caso el índice plástico era 12. Tenemos aquí, luego trazamos una horizontal, más o menos hasta aquí, paralelo a este eje de aquí. Nos va a dar aproximadamente 0,3, fíjense. Esta la hacen con la regla. Desde aquí, 31, viene acá, 0,3. Entonces, el índice grupo va a ser el resultado de esta parte. Ahora bajamos aquí. Aquí dice menor o igual que 60, menor o igual que 40, menor o igual que 60. En ningún caso, si supongamos que tengamos un límite líquido de 35, pero no nos podemos inventar otra raya aquí. Siempre aquí nos está diciendo el límite. Para cualquier valor que sea menor o igual que 40, siempre está raya. Cualquier valor que sea mayor o igual que 60, también es siempre en esta raya. Entonces, nuestro rango varía de 40 a 60. En ningún caso, si me da por un límite líquido 70, digamos, no voy a hacer otra raya aquí, solamente me está dando un límite entre 40 y 60. Entonces aquí, entre 40 y 60 es 20, lo que dice en la ecuación. En este caso tenemos aquí nosotros el porcentaje que pasa la malla 231, entonces aquí, si menor o igual que 14, estamos aquí en la base. Muy bien. Dice ahora el límite líquido, teníamos 37. Entonces, cualquier valor que sea menor o igual que 40 está aquí, entonces nos quedamos aquí en este punto. Entonces en este punto yo busco acá para el valor que tengo que sumar, el valor que encontré aquí, en ese caso, ¿cuánto me da aquí? 0. Entonces 0,3 más 0 me da 0,3. Coincide con el valor que hemos encontrado por la ecuación. Muy bien. Entonces verifique el valor. Ahora, vamos a hacer un ejemplo para valores para que utilizo más que todo la hora. A ver, pongan el porciento que pasa a la malla 200 que sea 45%. Ya no de este problema, es otro, simplemente para que usen el ABAP. El porciento que pasa a la malla 200 es 45%. El límite líquido que sea, 40. A ver, para que entremos acá. Pongamos 45. Límite líquido 45. Y el índice plástico que sea 18. Ya, ahora usemos el ABAP. Encontremos aquí, estamos diciendo que el límite, el corriente que pasa al mayo 245, estamos aquí. El índice plástico dice 18, aquí tenemos 10,
12, 14, 16 y 18, aquí. Sí. Entonces, en este punto, trazo una horizontal a este eje. Sí. Más o menos va a ser 2.3 aproximadamente, ¿no? A ver, véanlo bien, ¿cuánto nos daría? Aquí tenemos 18, aquí. Entonces serían aquí es 2, aquí es 3, entonces 18 vendría aquí, y más o menos 2.4 aproximadamente. Bien, entonces 2.4, ahora más el valor que voy a encontrar aquí. Tomo 45, aquí tengo 45, y el límite líquido me valía 45 también. Entonces si es 45, vengo acá, aquí es 40, y aquí es 45. 40, la segunda raya es 45, aquí. Fíjense, aquí tengo 40, 45, 50, 55 y 60. Entonces tengo 45 en la segunda raya hasta aquí. De aquí una horizontal hasta acá. Más o menos aproximadamente 2.2 aproximadamente. Más 2.2. Entonces voy a tener 4.6. Aproximadamente redondeo a 5. Entonces mi índice de grupo va a ser 5. ¿Entendieron? Sí, Lógicamente que cuando usemos el abaco puede variar de una a otra persona, pero muy poco. Variará con decimales. O sea, al final redondear va a ser lo mismo. Entonces, esa es la forma de clasificar un suelo y hallar su índice de grupo por dos métodos. Uno por la fórmula y otro por la gráfica. Bien. Ahora, para clasificar los suelos finos es más simple. Por ejemplo, puedo usar, en este abaco, por ejemplo, ¿cierto? Me dice, este campo de aquí es el A4, aquí es el A6, en este campo es A7, en este campo es A5, etc. Y también tengo subgrupos A7.5, A7.6. Entonces, lo que hacemos aquí es intersectar, por ejemplo, el índice plástico, que es esta valer de aquí, y el límite líquido acá. Y supongamos que sea 60%, digamos, ¿no es cierto? El límite líquido, perdón, el índice plástico que sea 40. Lo pongo 60, vengo aquí, intersecto este punto. Entonces, ¿qué me va a dar? A 7, 6. De ese modo se clasifica los índices del suelo fino utilizando este abaco. Bien. Esto, o sea, este método tienen que clasificarlo bien, por favor. Esto lo van a manejar ustedes si trabajan en pavimentación todos los días. Si trabajan en laboratorio igual. Entonces, y el encasillamiento así como estamos haciendo, es en todos lo mismo. Si clasifican suelos en el sistema ASTO, pueden clasificar en cualquier sistema. Solamente cumplir con lo que pide el gráfico. Bien. ¿Tienen dudas? Y entonces vamos a clasificar ahora mediante el sistema SUB, pero antes del SUB vamos a hablar del sistema de clasificación de aeropuertos. En el sistema de clasificación de aeropuertos, este sistema ya no está en vigencia, por si acaso. Llegó hasta el año 1970. De ahí ya vino el sistema SUB.
pero justamente antecede al sistema SUC. Este fue propuesto en el año 1942, en plena época de la Segunda Guerra Mundial, por Arturo Casagrande. Lo que se quería justamente tener una clasificación que acelere las construcciones de aeropuertos, puentes, etc., ¿no? Entonces estaba para eso, se hizo este diseño. Entonces, en este sistema, lógicamente se utiliza como fracción gruesa formada por partículas mayores a la mediana 200 y menores a las 3 pulgadas. Ahora ya ha sufrido una variación eso. Pero sin embargo, la nomenclatura que estamos usando, justamente hasta ahora lo manejamos. Por ejemplo, la nomenclatura que usamos, por ejemplo, es S es la arena, M es el limo inorgánico, H de baja compresibilidad, C es clay, o también cimentación, pero es clay, F finos. Entonces, nosotros vamos a tener, segundo las letras que estamos empleando en el sistema SUC, que es la misma del aeropuerto. Grava o suelo gravoso, S, arena, que en inglés es sand, bien. M es limo inorgánico de arena muy fino. Todas estas son nomenclatura inglesa. P, pobremente graduado, pit, ¿no? C, clay, arcilla. O, orgánico, limo y arcillas y mezcla limo arcilloso con alto contenido de materia orgánica. L, loath, ¿cierto? Bajo a mediana compresibilidad, baja. Esta es alta compresibilidad. Y luego se han hecho las combinaciones de unas a otras y se obtiene la clasificación de este tipo. GW, grava bien graduada. GP, grava mal graduada. S, SAM, arena bien graduada. Arena mal graduada. Y así sucesivamente. Vamos encontrando la cosa. Entonces, en el sistema SUC, todo lo que hemos hablado acá se está haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Ahora en el sistema SUC, lo mismo que en el caso del sistema ASTO, lo dividimos en los suelos en 2 grandes grupos. Fíjense aquí. Suelos granulares, suelos finos. Entonces, aquí ya no tomamos el 35%, sino tomamos 50 y 50. Si pasa más del 50% de la malla 200, significan suelos finos. Eso pueden ser limo, arcilla o arcilla orgánica. Y si queda retenido más del 50% en la malla 200, entonces son suelos granulares. Puede ser grava, puede ser arena. Si más del 50% de la fracción gruesa queda retenida en la número 4, es grava. Por eso la 4 juega un papel importante en este sistema. Si más del 50% de la fracción gruesa pasa a la malla 200, entonces es arena. Ahora, de malo o bueno, ya lo vamos a ver mediante la curva gravimétrica. Hemos determinado el C sub U y C sub C. Dijimos, ¿no es cierto?, que vamos a encontrar el de 10, el de 30 y de 60. Esto hablamos cuando hicimos gravimetría, los diámetros efectivos de Hassen. Eso se utiliza para calificar si es bien graduado o mal graduado. Entonces aquí, como decía, exacto, fíjense, grava bien graduado, mal graduado, arena bien graduado y mal graduado. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando tenemos este material granular? Dice, si menos del 5% de material pasa a través de la malla número 200, indica que P, pobremente graduado, depende de los valores característicos de C sub U. Este C sub U es coeficiente de uniformidad y coeficiente de curvatura, que lo vimos cuando hicimos calorimetría. Es coeficiente de uniformidad y coeficiente de curvatura. Bien. En el otro grupo está el GM, entonces este grava con limo, grava arcillosa, o grava con arcilla si quieren, arena limosa y arena arcillosa. Entonces, ¿estos qué son? Estos suelos clasifican así: si más del 12% del material pasa a la malla número 200. La designación limo o arcilla determinará después de obtener valores de los límites líquido y plástico. Tenemos que hacer necesariamente esos ensayos. Y la fracción menor a la malla 200, utilizando los criterios de la carta de plasticidad que se indica en el cuadro C11. Sí, don Andrés. Bien, ahora el otro grupo son gravas y arenas. Entonces aquí fíjense, inclusive puede haber doble nomenclatura. Después de una clasificación GW-GC.
Cuando hablo de GW, estoy hablando grava bien graduada, tendiendo a pasar a ser grava arcillosa. Aquí, grava bien graduada, tendiendo a ser grava con limo. Me puede dar esa clasificación doble. Aquí igualmente, arena bien graduada, tendiendo a ser arena arcillosa. Arena bien graduada, tendiendo a ser arena limosa. Y así, doble nomenclatura. ¿Cuándo ocurre eso? Estos solo son si entre el 5 y 10% del material pasa a través de la malla número 200. Los suelos se consideran de grano fino si más del 50% pasa en la malla 200 y son, ¿qué cosa? ML, OL o CL. Si los límites líquidos son menores de 50, entonces lleva sufijo de L, o bajo, ¿no? Cuando es menor de 50, o cuando es alta, H, high, en inglés. Entonces, en este caso, como es L, entonces ML, que es limo inorgánico. Cuando digo CL, quiere decir arcilla de baja a mediana plasticidad. Esto ya lo van a ver ustedes cuando se clasifica. Ahora, por eso repito, ¿no? Si los límites líquidos son menores a 50, entonces son estos suelos. Y lleva el prefijo L. Los suelos de grano fino son MH o HCH. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando los límites líquidos son superiores a 50. Entonces se utiliza la letra H. Quiere decir entonces aquí, por el limo de alta, aquí decíamos, de alta compresibilidad, o sea, H. Bueno, entonces eso es lo que utilizamos. Ahora, todo esto lo vamos a ver aquí en la tabla, en esta. Por ejemplo, como ven en este cuadro, a los suelos está dividiendo en dos grandes grupos. Fíjense, esta raya es lo que divide. Todo material que pase más del 50% está aquí. Puede ser ML, CL, OL, MH, CH, OH o PL. Pero en este ya no se utiliza, en serio, esto es abono. Entonces, para clasificar estos suelos es relativamente fácil. Utilizamos la carta de plasticidad. Entonces, con los valores del límite plástico e índice plástico, intersectamos un punto donde cae es el material que clasificamos, ya sea MH o L o CL, etc. Esto no es difícil clasificar los suelos finos. Los suelos gruesos sí, ¿no? Aquí está también aquí está indicándole, ¿no es cierto?, la nomenclatura que se está usando en la clasificación. Bueno, ¿cómo entramos a clasificar este suelo? Decimos, por ejemplo, si pasa menos del 50% de la malla 200, son suelos granulares. Pueden ser arenas o gravas. ¿Cuándo son gravas? Más de la mitad de la fracción gruesa es retenido en la malla número 4. Entonces las gravas pueden ser GC, GM, o también puede ser GP. Aquí GP y GW. Entonces pueden ser estos materiales. Ahora dice grava con finos, cantidad apreciable de partículas finas. Entonces GC. Gravas arcillosas, mezcla de gravas o arena con arcilla. Entonces aquí tenemos que ver. Entonces tiene que haber, necesariamente en la grava tiene que haber arcillas y arenas con arcilla. Para GM va a ser grava, limosa, mezcla de grava, arena y limo. Aquí no tiene plasticidad. Entonces es directamente GM. Ahora, GP también es grava, fíjese, GP es grava mal graduada. Y aquí grava bien graduada. ¿Cuándo ocurre eso? Las gravas limpias, o sea, poco o nada de material fino. Casi grava limpia. Entonces, para decir bien
o mal graduado, utilizamos esto. Este es el diámetro, coeficiente de uniformidad, de 60 sobre de 10, ¿no? Entonces, cuando da mayor a C, es bien graduado. Ahora, si el coeficiente de curvatura de 10 al cuadrado, entre de 10 y de 60, nos comprende entre 1 y 3, entonces quiere decir suelo bien graduado. Entonces voy a poner SW o GW. Pero si es diferente estos valores, entonces ¿qué pongo? GP o SP, arena mal graduada y grava mal graduada. Por eso vuelvo a repetir, lo que tienen que siempre emplear, hacer colocar las mallas en lo posible. Hay gente que pone menos malla, no pone la 4, después no sabe si tiene grava o no tiene grava. Siempre hay que poner la serie de tamices que le di en el ejemplito que hicimos de granulometría, esa malla siempre utilicen para cualquier sistema de clasificación. Entonces de ahí van a sacar justamente cuánto vale C sub U y C sub C, para que puedan decir mal graduado o bien graduado. Entonces, la clasificación de sub es eso. Ahora, la clasificación que ustedes han hecho, lo van a verificar con este sistema. Seguramente van a estar, porque pasa menos del 35, más o menos van a estar en esta. Puede ser SP o SM, de acuerdo a esta nomenclatura. En esos dos grupos tienen que estar. Verifíquenos cuáles son. Bien. Bueno, tenemos también algunos. ¿Te acuerdas nuestra clase? Hola. Hasta las 5:30. Hola, ¿me escuchan? Sí, ingeniero. Entonces vamos a terminar esto. Por ejemplo, la carta preside las propiedades. Con ensayos de laboratorio se determina que la complejidad de los suelos igual a la carga de preconsolidación es aproximadamente proporcional al límite líquido, de manera que los suelos con límite líquido son similarmente compresibles, y comparamos los suelos que tengan límite líquido, se encuentra que creciendo el índice plástico aumentan las características de tenacidad y resistencia en seco. Aquí nos da una tablita, fíjense, el comportamiento de los suelos al variar sus características de plasticidad. Cuando varía la plasticidad, por ejemplo, característica, si hablamos de compresibilidad, ¿qué quiere decir compresibilidad? Que puede deformarse, ¿ya? Cuando el límite líquido es constante, pero el índice plástico creciente, entonces la compresibilidad, ¿me entienden? Compresibilidad quiere decir comprimirse, asentarse, disminuir, eso es compresibilidad, ¿ya? Entonces aquí, si ocurre este caso, ¿no es cierto?, entonces prácticamente es la misma. Si el índice el plástico es constante, pero el límite líquido es creciente, entonces, ¿qué quiere decir? Que la compresibilidad crece y puede tener asentamientos. Ahora, la permeabilidad, ¿qué ocurre? En este caso, decrece. Quiere decir que disminuye la permeabilidad, y si da este caso, entonces la permeabilidad crece, se hace más permeable. Ahora, la razón volumétrica que también vimos anteriormente cuando hicimos la integral Ferber. Cuando ocurre esto, entonces quiere decir que la variación volumétrica de aquí va a disminuir y aquí no dice nada. La tenacidad. Ahorita vamos a hablar de tenacidad. Aquí en este caso crece y en este caso decrece. Resistencia en estado seco crece y en este caso decrece. O sea, la variación entre los límites plástico y índice plástico, entonces tienen una función importante, ¿no es cierto? Que podemos ver cómo va a actuar con la compresibilidad, con la permeabilidad, con la razón volumétrica, tenacidad y resistencia al seco. Bueno, ¿qué significa tenacidad? La tenacidad se entiende como consistencia cerca del límite plástico. La potencialidad de la fracción coloidal arcillosa de un suelo se identifica por mayor o menor tenacidad del rolito de acercarse al límite plástico y por la rigidez de la muestra al romperse finamente entre los dedos. La debilidad del rolito en el límite plástico y la pérdida rápida de coherencia de la muestra al rebasar el límite líquido. Por ejemplo, después vamos a terminaremos de ver, indican la presencia de arcilla inorgánica de baja plasticidad en materiales como la arcilla del tipo kaolín, arcilla orgánica de baja que cae bajo la línea A
la carta de plasticidad, la carta de plasticidad, lo que vimos en el cuadro que les mostré. Pues, ¿qué significa aquí? Por ejemplo, cuando digo, ¿por qué es importante de la tenencia? Este es ensayos más que todo en el campo. Si ustedes están yendo, tienen arcilla, bueno, para ver si esa arcilla es bastante arcilloso, tiene mucha plasticidad, entonces hacen justamente, determinan su tenacidad. Hacen un rollito con la palma de la mano, cuando llega más o menos a ser ya al valor de 3 milímetros, si sigue sin romperse, si sigue bajando de diámetro, entonces quiere decir que eso es tenaz y por consiguiente tiene mucho material coloidal, es bien cohesivo y muy plástico, de alta compresibilidad. Ahora, si eso tiende a requebrajarse, entonces quiere decir que ese suelo no es muy plástico. Ahora, también otro ensayo que podemos hacer, la dilatancia o también reacción al agitado. Esto es para reconocer también si el suelo tiene mucho fino o poco fino. Entonces, por ejemplo aquí, si separamos una muestra de suelo y se golpea con la mano, obtenemos diferentes reacciones. Una reacción positiva consiste en la aparición del agua a la superficie de la pastilla, la cual cambia adquiriendo una consistencia lustrosa. Ustedes tienen una bola de arena, digamos, húmeda. Pueden pasar, si ustedes quieren, de una mano a otra, o en su defecto golpean la mano, e inmediatamente va a aparecer un lustre en la superficie. Entonces quiere decir que es un suelo granular que tiene harto material grueso. Si tienen otro material en el cual pasan de una mano a otra o golpean en la mano, no aparece el lustre, tarda más tiempo, entonces quiere decir que ese suelo tiene alto material fino. De ese modo se determina justamente esta reacción. Entonces a veces uno en el campo no sabe, pues no siempre va a andar con sus tamices, qué sé yo. A veces uno hace los ensayos. Por ejemplo, cuando la pastilla se aprieta entre los dedos, el agua y el lustre desaparecen en la superficie de la pastilla, se vuelve tiesa y finalmente se agrieta y se desmorona. La rapidez de la aparición del agua durante el agitado y su desaparición durante el apretado sirve para identificar el carácter de los finos en el suelo. La arena fina y limpia, una reacción más rápida, ¿cierto? Y distintiva. Las arcillas plásticas no tienen reacción, pues tarda mucho, no lo aprietan y no va a aparecer lustre ni agua. Los limos inorgánicos, como el polvo de roca, dan una rápida y moderada reacción. Inmediatamente aparece un lustre o aparece una película de agua. Entonces eso tiende a ser más granular. En cambio, las arcillas plásticas, eso no aparece fácilmente. Eso. Bien. Entonces eso es lo que hablamos. Ahora el otro método es clasificación de la FA. ¿Tienen tiempo? ¿Terminamos o lo dejamos en la próxima clase? ¿Tienen clase ustedes? No sé. Para la próxima clase, por favor, ingeniero. Ya. Entonces esta figurita, por favor, yo les envío a ustedes. Aquí no se nota los signos, es importante. Aquí dice 60 menos, 60 más, etcétera. Eso quiero que lo amplíen les mandó el auxiliar, por favor, ¿ya? Del sistema de la FA, para que lo veamos en la próxima clase. ¿Ok? Este esquema. Esta tabla, ¿ya? Bueno, quedamos acá entonces. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Luego.